Bueno, pues música, lógicamente, de banda, música de Semana Santa, música de toda esa tradición que tenemos, especialmente en nuestra tierra, pero ya que estamos hablando de esta zona norte de Tenerife, con respecto a las celebraciones que lamentablemente pues no se van a poder llevar a cabo en la calle de nuevo. Pero hemos visto cómo las parroquias se la han arreglado para llevar a cabo todos esos actos, incluso hasta de música. Hemos visto cómo la banda, la agrupación musical Cruz Santa ya ha grabado una cosita, me imagino que la Filarmónica, Banda de la Orotava. También vimos ayer en la Canal 4 Tenerife, creo, también a la banda de cornetas y tambores de San Juan, de lo que es en sí la Orotava. Y bueno, ahí siguen las cosas. Nosotros tenemos a Juan Manuel Reyes Cornejo con nosotros. Buenas tardes, Juanma. Buenas tardes, Isidro, buenas tardes a los oyentes y a todos los que nos siguen. Sí, efectivamente, como bien tú dices, hombre, ha habido un cambio sustancial con respecto a la Semana Santa del año 2020, y es que la otra se suspendió literalmente y está tanto en los templos, obviamente con un aforo limitado al 33%, y después también el tema de las retransmisiones en las redes pues se está salvando. Lo único no se pueden realizar son los cultos en la calle, ¿no? Pero Uh-huh. sí realmente está teniendo una repercusión, y todo aquel que quiera pues puede de alguna manera vivir la Semana Santa. Hoy, por ejemplo, desde por la mañana hemos tenido un día de lluvia, pues en ese recogimiento pues se puede utilizar esta semana para reflexionar un poco sobre lo que nos está ocurriendo, Uh-huh. y también para de alguna manera mantener viva esa tradición que, aunque Canarias no es una gran potencia en ese sentido, sí es también un atractivo turístico para gente que nos viene a visitar y que viene a ver otra forma distinta de vivir la Semana Santa, Uh-huh. que no es la de, por supuesto, la de Sevilla ni de esas grandes urbes que fueron un poco referentes de un poco de ese parroquismo y de ese arte que se Uh-huh. plasmó después del Concilio de Trento, tanto en la pintura como en la escultura, como en las manifestaciones teatrales, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, de hecho, incluso esta mañana en el primer café, en Cosas de Casa, yo hablaba en cuanto a los realejos con respecto a los Vía Crucis, que también los franciscanos llenaron de cruces, y este municipio de Los Realejos es uno de los municipios de Canarias, por no decir de España y del mundo, que más cruces tiene en metros cuadrados. Pero lo cierto es que los calvarios, ¿no?, acaparan mucha atención, sobre todo en esta etapa del año, ¿no? Sí, bueno, los calvarios, cuando hemos tratado el tema en mayo de la festividad de la Santa Cruz, hemos tratado las tipologías, ¿verdad? Y una de ellas pues es precisamente esa que tú apuntas, de esas 14 estaciones que van normalmente desde la parroquia o desde el templo donde se realizaban los Vía Crucis Uh-huh. hasta el Calvario, que era un humilladero en las partes apartadas, normalmente ya en el extrarradio de la población. Lo que pasa es que luego los pueblos fueron creciendo y esos calvarios fueron Integrados. quedando dentro del núcleo, o bien incluso llegaron a cambiarse, como es el caso del Puerto La Cruz, que de estar en la plaza de Víctor González o Víctor Pérez, que está frente a la iglesia de San Francisco, pasó a la calle de San Felipe, que era más alejada y Uh-huh. era un poco el extrarradio. Pues son ejemplos en el caso del Realejo pues tienes el de San Benito, y en el Realejo tenemos el de San Vicente, que como Uh-huh. vemos están marcados por dos ermitas, que en el caso de San Vicente también hace referencia a épocas de pandemia como esta. Sí. Y está claro que son un referente, y que, como bien tú decías, tanto las órdenes franciscanas como dominicos como agustinos se encargaron Uh-huh. de implantar esa teatralidad con esos encuentros, con esa ida con el Nazareno normalmente Sí. hasta ese lugar, a un milladero, apartadero, Uh-huh. y que en el que se iban rezando las 14 estaciones. Y además, eh, yo quería preguntarte una cosa. ¿Es habitual el hecho de que el Calvario también tenga ermita o no siempre, ¿no? Porque en el caso de la Orotava tenemos San Isidro, Labrador allí. Aquí en los Realejos tenemos San Vicente. En el Realejo Alto tenemos a San Benito. Es decir, ¿es habitual o bueno? no, normalmente lo propio del Calvario es un simple Claro. lugar con unas tapias y las tres cruces colocadas, y lo que pasaba luego es que junto a esos calvarios a veces se solía pues dotar una ermita, como puede ser el tema de San Lázaro en La Laguna, que sí tiene Uh-huh. una ermita junta, o el caso de ustedes al lado de San Vicente, pues incluso aquello se dotó mejor y se llevó a aquel Cristo exclaustrado de la época de la amortización, que está
colocado en una vitrina para que no se estropee, porque claro, las imágenes también sufren un deterioro si están a la intemperie o al aire, O o sea, no muy sé si directas a la la luminosidad. restauró también a lo mejor Ezequiel. ¿Me suena a mí o Mm, no? No no, sé, no, creo que ¿no? esas restauraciones han sido más recientes, Ah, vale, vale. porque Cristo estuvo más deteriorado y estuvo más, pero ahora está en un buen estado de conservación y le hicieron incluso una especie de urna de metacrilato y demás. Sí. Y normalmente, hombre, las ermitas luego coincidían porque a veces, si te fijas, muchas de ellas son destinadas a santos que tienen que ver con las pandemias, como San Sebastián, San Vicente, que a los que se imploraba como protectores o abogados contra la enfermedad. Y también están en un lugar apartado porque después allí se enterraban las personas, porque todos sabemos que los cementerios se empezaron a prodigar a partir del siglo XIX por el tema precisamente de las epidemias de fiebre amarilla y otras que azotaron las islas, y que normalmente están en las afueras y la gente se enterraba en esas afueras también para evitar el contagio, ¿no? Porque date cuenta tú que antes el lugar de enterramiento habitual eran las iglesias y Sí. suponía también un foco muy tremendo para que luego se expandiera una epidemia por las condiciones sanitarias, ¿no? Tú imagínate estar en unos cultos y estar respirando esos Sí, gases de la bueno, hay descomposición. escritos incluso que hablan acerca de parroquias. Por ejemplo, la mía, la de la San Apóstol Santiago, se habla acerca, perdón, de unas maderas que se quitaban, las miasmas esas, como decían, y que subía esos olores y que tenían que poner no sé qué para purificar. Es decir, que era una constante y que lamentablemente también, como dices tú, después causaba problemas de enfermedades contagiosas, epidemias y demás, ¿no? Entonces, es curioso. Y en la Cruz Santa, que hay que recordar, en el caso no del Calvario, sino de la ermita de la Cruz Santa, como se enterraron también dentro muchos de los damnificados de esas víctimas del pues aluvión de 1826, ¿no? Que Sí, sí, también bueno, se... pero en esa época, ya te digo, todavía estaban los cementerios por venir, por decirlo de Mm, alguna manera. Después ya incluso hubo una cierta polémica porque la gente no quería ir contra esa tradición de enterrar a los... sí. Y hubieron algunos recursos. Y ahora en la actualidad los únicos que tienen derecho al enterramiento son Mm. las altas jerarquías normalmente Pero eclesiásticas. tú sabes lo que a mí, yo leí un relato, no me acuerdo quién fue, Juanma, pero imagínense ustedes lo que suponía, porque lo decía, creo que era uno de los, lógicamente, sacerdotes, presbítero, no sé quién era, que decía cómo bajaba la escalera, cómo se metía debajo, cómo los muertos estaban, es decir, estamos hablando de un cementerio, pero no como entendemos nosotros un cementerio hoy en día, que es enterrarlo en tierra o en un nicho, no, no, se dejaba a un lado, es una cosa que ahora sería un poco inexplicable, ¿no? Pero bueno, como una especie de catacumba para que la gente entienda, ¿no? Y bueno, para que se hagan una idea, hay iglesias que todavía, bueno, en tanto la de Garachico como Osario. Ujú. la de aquí de la Orotava de Nuestra Señora de la Concepción, que todavía se ven las losas de piedra, ¿verdad? Y se Sí. ven que tienen unos huecos que se extraían y van sobre unas traviesas de madera que sirven un poco, y eso debajo pues estaba hueco y había algunas especies de literas para meter los ataúdes o para meter a los fallecidos, Ujú. y era la forma habitual de enterramiento. Después también había unas zonas que eran más propias para la gente común, que era una especie de fosas comunes y osarios, como tú dices, y después también existían capillas que específicamente los señores regidores y demás se preparaban para su enterramiento y el de sus familiares o de la Ujú. familia, ¿no? Y de hecho muchas capillas llevan el nombre de la familia que hizo la ampliación, porque también las iglesias en Canarias hay que decir que son un poco eclécticas, salvo esta de la concesión de aquí de la Orotava, que se hizo prácticamente en una década después del terremoto del volcán de Huima. Son ermitas que después se van ampliando con capillas colaterales que Ujú. hasta que le dan esa forma, muchas veces de cruz latina, otras veces no, otras veces de templo de 3 naves, y que eran subsanadas o patrocinadas por familias relevantes que las utilizaban como lugar de enterramiento después, ¿verdad? Sí. Bueno, hay un dato a tener en cuenta que me parece bastante importante, ya que estábamos hablando antes del tema del Vía Crucis, que se puede considerar esa la primera procesión como tal, ¿no? Es decir, en la calle, ¿no? Y un poco el inicio de la Semana Santa tal y como la tenemos Ujú. comprendida. Hay textos antiguos que hablan, ¿no?, de esos frailes, tú imagínate, pues en aquella época ni megafonía ni nada, Sí. realizaban esos encuentros con la lectura de las Sagradas Escrituras, según
el apóstol que tocara, y en el que se iba ilustrando al pueblo, y luego eso tenía un soporte con las imágenes, que es donde nos viene la teatralidad esa del encuentro, por ejemplo, el que corre San Juanito, las venias de las imágenes, cuando se encuentran entre... Todo eso ¿no? fue creado a partir de... Fueron de las órdenes religiosas, y si te fijas, gran cantidad de las piezas escultóricas que aún conservamos, que vienen, lo que pasa es que desubicadas, obviamente, por la desamortización de Mendizábal, son procedentes de conventos o bien franciscanos, o bien dominicos, o bien agustinos. Ustedes ahí en el caso de Realejo pues tienen un ejemplo claro en el Nazareno de Martín de Andújar, que fue a parar a la parroquia de Realejo Alto y que era del convento franciscano, ¿verdad? Es lo que es el encuentro, especialmente, como dices tú, con la venia de Claro, San Juan con pues la Virgen y con la Magdalena, Verónica y demás. Son costumbres y tradiciones establecidas. O la del mandato la orotava, ¿no? La del mandato no tanto, la del mandato la orotava las representaciones más teatrales, la del encuentro por la mañana, que se hace con un nazareno que va acompañado. Es una curiosidad para distinguir si los nazarenos pertenecen a órdenes franciscanas o dominicas. Normalmente los dominicos lo acompañaban siempre de Simón de Cirene, que es el labriego que cogen para ayudar a Cristo a cargar la cruz una vez que sufre las caídas, y después los franciscanos normalmente va solo la imagen del Cristo. Es una lástima que no se conserven las imágenes secundarias muchas veces, ¿no? En el caso del Realejo o en el caso de Garachico, porque Martín de Andújar llegó a tallar después imágenes secundarias también. De Cirineo y demás. Sí, por ejemplo, a mí me consta que no, del Cirineo no, cuando me refiero a imágenes secundarias son las que componen luego el encuentro, como San Juan, la Magdalena, sí. O la Virgen, ¿verdad? Que aquí no estaban como tal, exacto. No, se perdieron, ¿sabes? Sí, hubieron, pero se perdieron, o se hicieron en su momento, pero a través del tiempo fueron renovadas con la época neoclasicista. De eso se encargó mucho Luján y Fernando Esteves de Sacramento. Sí. Y que es una lástima, ¿no? Yo sí recuerdo, y lo traigo ahora a colación, que en Nicó, por ejemplo, ya las imágenes que existen con el Nazareno, que es un hermano prácticamente similar al de ustedes, aunque menos abatido, tiene la misma mascarilla y todo. Sí, Ezequiel intentó recuperar una cabeza para la Verónica, que decían que sí podía ser del conjunto que había tallado Martín de Andújar con el Nazareno, pero no se tenía esa seguridad, y que sí era bastante antigua y que estaba allí en un trastero de la iglesia de San Marcos. Son cuestiones que, hombre, al ser imágenes de culto y están sometidas a una manipulación, a sacarlas de las hornacinas, a meterlas en los tronos, a procesionarlas, pues obviamente se tienen que ir renovando o restaurando, porque si no se pierden, ¿verdad?, las piezas. Y después, también según han cambiado los gustos estéticos, se ha dado la sustitución de imágenes, que eso es una cuestión que a mí me comentabas tú antes que ibas a tratar hoy, por ejemplo, el tema de la Semana Santa Villera, de la Orotava, y sí hay que decir que en eso ha sido más exquisita esta villa, y que de alguna manera es la que conserva de una forma más original cómo se concibió esa Semana Santa prebarroca de Canarias después de la conquista, ¿verdad? Y que después los villeros han tenido la ventaja de ir conservando todas las piezas. Hay piezas que van desde el siglo XVI, como piezas de Ruiz Díaz de Argumedo, el Cristo que sale en el mandato, que antes tú nombrabas la procesión, o por ejemplo algunas piezas que se atribuyen, que pudieran ser de procedencia también de Garachico, de los seguidores de Martín de Andújar, que están ahí, y que de alguna manera, o yo qué sé, Gabriel de la Mata o Lázaro González Ocampo, ya más del 18, que se han conservado y tienen una extensa muestra de todo lo que son los distintos estilos artísticos, hasta llegar finalmente a Luján o a Fernando Esteves, ¿verdad? Sabes que yo tengo una idea para toda la audiencia de esta casa que está escuchando a Juanma, muy interesante, interesantísimo lo que nos está diciendo Juanma hoy. Pues bueno, que pueden pues también verlo en imágenes a través de las diferentes parroquias de las que estamos hablando, de la Concepción de la Orotava, del Apóstol Santiago aquí en Realejo Alto, de la Concepción en Realejo Bajo, o también del Puerto de la Cruz, de la Peña. Es decir, está todo expuesto. Si ustedes buscan, encontrarán ahí todo lo que está diciendo él en imágenes, y también, por supuesto, hay un montón de cosas escritas, ¿verdad, Juanma?, con respecto a esa historia, ¿no? No, y además este año tenemos la suerte, que no pasó el año pasado, de que
en distintas localidades se han montado o se están montando las imágenes, e incluso a veces por día y otras veces en la parroquia pues se han montado todas las piezas con que cuenta esa parroquia de Semana Santa, están a veces montadas en las basas y de una forma más cercana al público, que se puede aproximar a la imagen y apreciarla con más detalle que subida en un trono. Sí. Y que están expuestas incluso de una forma no habitual, a como por ejemplo tú sabes que las canastillas o las basas donde procesionan pues tienen un espacio limitado y muchas veces van un poco, como decimos aquí en Canarias, apretujadas, por decir y no se aprecian bien. Pues ahora tenemos la oportunidad de verlas instaladas en los presbiterios muchas veces o en sus capillas y podernos acercar incluso a veces a nivel de suelo. Y a mí me consta que ayer, por ejemplo, mucha gente aquí en La Orotava optó por hacer una ruta de un peregrinar por todas las parroquias en el buen sentido de la palabra, porque aquí a veces cuando decimos vamos de parroquia en parroquia vamos de otra cosa. y sí tienen la oportunidad de verlo. Igual que hay también una exposición de escaparates con media docena aproximadamente en la zona comercial que hacen referencia, en las que cofradías, hermandades y demás y algunos particulares han colocado piezas que normalmente no están al culto y ahora, público sí, y que se pueden observar. Igual que la exposición de Paseo Domini, que se encuentra, como ya hemos dicho en otros programas, en la ermita de San Roque, junto a la San Agustín. Por último, yo quiero preguntarte algo, porque hay una Semana Santa de una manera y de otra. Porque me refiero a los conjuntos. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención Ico de los Vinos o Garachico, que son dos municipios donde hay muchas de esas representaciones con imágenes pequeñitas, pero claro, estamos hablando de la Última Cena, estamos hablando de escenificaciones de... No, y a veces no tan pequeñas como el huerto. Sí. Exacto, ¿no? Y entonces, pues bueno, estamos hablando de ese compendio, ¿no? De 2, 3, 4 o más imágenes, ¿no? Sí, bueno, como decíamos antes, esos encuentros y demás que se establecieron por parte de las órdenes franciscanas, dominicas, agustinas y demás, eran tronos prebarrocos con una zona de imagen en una parihuela, y eso permitía también hacer esas venias que hacen, hacer esas ceremonias y tal. En Canarias solo se conocía desde la antigüedad el paso, como bien tú conoces, de la mesa cena, que es un poco, y son muy limitadas las poblaciones que lo tenían, porque era La Laguna, Icó, Garachico y poco más. Y después el tema del Señor del Huerto también, en el que se representa el apostolado durmiente y un ángel, ¿no?, que lo acompañaba, que muchas veces era un ángel de pequeña factura para poderlo también procesionar. Después se conocía en Garachico, que eso fue traído por Martín de Andújar, me imagino, el paso del despedimento, que era todo el apostolado, eran los 12 apóstoles despidiéndose de Cristo con María. Ahora en Garachico esas cabezas están en el batisterio de la iglesia de Santa Ana, se pueden observar, se atribuyen a que eran son de un tamañito un poquito mayor a los de la mesa cena, que también se le atribuyen al círculo de Martín de Andújar, a los de la Raya y demás, y poco más. ¿Qué pasó? Que en el siglo XX, bajo el episcopado de Fray Albino, se cumplieron los 100 años de la diócesis, y entonces empezaron a innovar, y entonces se empezaron a hacer las procesiones magnas, que aquí no se conocían, ¿verdad?, con motivo del centenario el primer centenario de la diócesis, y eso dio lugar también a que coincidiera con una huelga de cargadores que hubo, ya lo hemos dicho otras veces, de estudiantes de la universidad, que eran los que portaban los tronos y demás en la laguna, y que se introdujera la rueda. Eso de alguna manera hizo que, cuando ya hemos dicho también que la Semana Santa suele tener picos de altas y de bajas, sobre los años 50, con don Domingo Pérez Cáceres, se empezaron a refundar las cofradías y se introdujo la rueda, porque había habido épocas de crisis para cargadores y demás, y después se empezaron a hacer grupos escultóricos, sobre todo por un poco empezar a copiar lo que era una Semana Santa más castellana, y de eso tenemos referencias, y para eso participó mucho don Ezequiel. Muy bien. Con el tema, por ejemplo, de convertir el predicador que se celebraba ayer, con la conversión de la Magdalena en la borriquita, con el grupo escultórico, y se fueron creando esos grupos que iban sobre ruedas. Pero son costumbres un poco que son ajenas a lo que era en sus inicios la Semana Santa, tal y como se consiguió aquí en Canarias, y por eso decíamos que la Orotava es un referente en ese sentido, porque por su orografía y el Realejo también en parte, y tú sabes que también ahí en el Realejo hubo intentos de meter la rueda, y al final
fracasaron. ¿Por qué? Por la orografía que teníamos. La calle El Sol y la calle El Medio del Realejo Bajo, imagínate. Claro, entonces, de ahí, sí, a lo mejor el Realejo, si no hubiera tenido la desgracia que ha tenido con los incendios, que acabaron con todo su patrimonio conventual prácticamente, y se salvaron algunas piezas, y esta circunstancia hubiera sido como la Orotava, que hubiera conservado una Semana Santa más pura en ese sentido. Después los criterios para renovar o para sustituir, aunque mira, yo pienso que por ejemplo Realejo Bajo pues lo ha hecho bien, porque siguen más o menos la pauta. Ya ni siquiera tienen la procesión magna esa, porque a veces no cuentan con cargadores, pero sin embargo han concebido, pese a que todo se ha hecho con obra nueva, y ahí hubo una participación muy importante de don Ezequiel, han conseguido que siga siendo con esa es la magua que tengo yo, que don Ezequiel arriba se hizo, pero con los varales, y ese es el tema, ¿entiendes? Y que quizás el Realejo hubiera podido ser también un reducto como la Orotava por estar en una misma situación, en el mismo valle, ¿verdad? Bueno, pues Juanma, se nos ha terminado el tiempo, pero yo decía solamente a modo de comentario, como adscrito a la parroquia, el seglar también de la parroquia del Apóstol Santiago, que una pena que tengamos grandes trabajos de don Ezequiel de Olin Domínguez en cuanto a la restauración de muchas de las imágenes que tenemos allí, pero lamentablemente de su factura propiamente dicha no tenemos ninguna, y es una pena, la verdad. Hombre, sí tenemos de Cristo, que son esos ángeles, que es uno de sus discípulos, y que la verdad que está muy bien. Y una de las tallas que ha venido, ya que estás hablando de conjunto, que a mí sinceramente me ha gustado, de las que ha venido de fuera, ha sido la del Señor en el huerto, que es preciosa, con aquel ángel que, bueno, es tremendo, ¿no? No me acuerdo ahora quién es el nombre del escultor, peninsular, pero es precioso, no hay duda, y que también hay que citarlo. Juanma, seguimos ahora con Pepe Tarima con nosotros. Te quedas un ratito, ¿no? Sí, perfecto, seguimos, sí. Venga, pues ahora, hasta dentro de un ratito, ¿vale? Un saludo a todos. Venga.